Buenas noches, mi nombre es Adriana Sato y en esta oportunidad mi grupo y yo, estudiantes de la Universidad Privada del Norte en la carrera de Psicología, vamos a exponer nuestro proyecto de investigación, cuyo tema es el análisis del desarrollo de la salud mental antes y durante la pandemia. Problemática. Descripción general. El COVID-19 ha generado muchos cambios radicales en la sociedad. Todos los días vemos que el número de infectados y fallecidos aumenta. Es por eso que en casi todos los países se ha realizado una cuarentena total el año pasado, e inclusive hasta ahora hay algunos que todavía llevan el confinamiento. Todo eso, incluidos los efectos negativos en la economía, han contribuido a que la salud mental se vea afectada. Cada vez es más evidente que la promoción en pro de la salud mental. Es por eso que en este trabajo realizaremos un marco de comparación entre las estadísticas de las alteraciones psicológicas, tales como ansiedad, estrés y depresión, desde antes de la pandemia hasta la actualidad. Justificación. Según la Organización Panamericana de la Salud 2020, el temor de contraer virus en pandemia como la del COVID-19 se suma el impacto de los importantes cambios en nuestra vida cotidiana, provocados por los esfuerzos para contener y frenar la propagación del virus. Ante la nueva realidad, el nuevo orden mundial, el trabajo y educación virtual, aumentado el desempleo, se convierten en puntos de riesgo de ser causas para que se generen cambios o alteraciones mentales. Ahora empezaré a mencionar la pregunta de investigación. Problema general. ¿Cómo la pandemia influyó en las alteraciones de la conducta, destacando a su vez la importancia de esta? Objetivos de investigación. Objetivo general. Evaluar el incremento de los casos de las alteraciones de la conducta tras la pandemia del COVID-19. Objetivos específicos. Evidenciar los casos de las alteraciones de la conducta antes de la pandemia en el año 2020. Formular la diferencia que hay entre la alteración de la conducta de ansiedad y depresión durante la pandemia. Obtener la información porcentual de los niveles de depresión que se desarrollaron durante la pandemia. Revisión bibliográfica. La salud mental. Según la OMS, es el estado de bienestar que permite realizar su potencial y contribuir con su comunidad. Trastornos mentales del comportamiento. Condición mórbida que afecta en intensidad el funcionamiento de la mente y del comportamiento, organismo, personalidad, de forma transitoria o permanente. Problemas de la salud mental. Comprende los problemas psicosociales y los trastornos mentales y del comportamiento. Porcentajes. Número o cantidad que representa la proporcionalidad de una parte respecto a un total que se considera dividido en 100 unidades. Regla de 3. Consiste en resolver problemas de proporcionalidad entre tres valores conocidos y una incógnita. Metodología. Obtención de datos y manejo de la información. Este trabajo de investigación se llevó a cabo mediante la comparación de datos informativos porcentuales verídicos. Antes de la pandemia, según la Organización Panamericana de Salud, en 2018, la mitad de las enfermedades mentales comienzan antes de los 14 años. Con respecto a la carga de morbilidad entre los adolescentes, la depresión ocupa el tercer lugar. Según la PUC, en 2019, en el periodo del 2013 al 2018, se implementaron 104 centros de salud mental comunitarios y 8 hogares protegidos. En conjunto de los 29 centros creados entre el 2015 y el 2017, produjeron en el 2018 un número equivalente a atenciones y atendidos al conjunto de los 3 hospitales psiquiátricos, pero con el 11% de financiamiento y el 43% de psiquiatras. En los paréntesis está la comparación entre los centros de salud mental y los hospitales psiquiátricos. La data actual nos muestra que más de 6 millones de peruanos requieren atención médica relacionada a problemas de salud mental. Cerca del 20% de habitantes de nuestro país padecería trastornos de depresión, ansiedad, estrés u otros complejos que derivan de adicciones y episodios de violencia, según el MINSA el 2019. Durante la pandemia, un estudio chino realizado en la fase inicial de la pandemia en 1.210 personas, descubrió que el 13,8% presentó síntomas depresivos leves, el 12,2% síntomas moderados y el 4,3% síntomas graves. En otro estudio chino realizado en
52.730 personas durante la fase inicial de la pandemia, se descubrió que el 35% de los participantes experimentaron estrés psicológico, con niveles más altos en las mujeres. El director de salud mental del MINSA, Yuri Cutipé Cárdenas, mencionó que entre los casos más comunes se presentaron en los centros de salud mental comunitarios destacan ansiedad con 13.000, depresión con 250.000, violencia física, sexual y psicológica contra las mujeres y niños, 130.000, adicciones y psicosis, 50.000. Frente a estos temas de salud mental, el MINSA ha redoblado su esfuerzo por brindar atención. Por ello, de enero a noviembre del 2020, ha atendido más de 324.000 casos de ansiedad y 170.000 casos de depresión. Cálculos fundamentados en teorías del curso. Si de 1.210 personas, el 13,8 presentó síntomas depresivos leves y el 2,2 presentó síntomas depresivos moderados durante la pandemia, ¿cuánto es el porcentaje total de las personas con depresión durante la pandemia? Los datos son las personas con síntomas depresivos leves, dando un 13,8%, y personas con síntomas depresivos moderados, dando un 12,2%. La solución se daría sacando el 13,8% por el 2,2% por la cantidad de personas, que son 1.210, dando como resultado las personas con depresión durante la pandemia son un total del 20,33%. Hay el 25% de 300.000 de las personas que sufren ansiedad. La solución sería sacar el 25% de las 300.000, daría 75.000. El 25% de las 300.000 personas que sufren ansiedad es 75.000 personas. Si 320 psicólogos atienden a 244 personas, ¿cuántos psicólogos se necesitan para atender 240.000 personas? La solución se da aplicando una regla de 3 simples directamente proporcional entre el número de psicólogos y el número de personas. 320 personas multiplicado por 246.000 dividido entre 244.000 daría 322,62, que podemos redondear a 323. 323 psicólogos atenderán 246.000 personas. Antes de la pandemia, cerca del 20% padece de trastornos de estrés. Durante la fase inicial de la pandemia, se descubrió que el 35% de los participantes experimentó estrés psicológico. ¿Cuál es el porcentaje de estrés que aumentó? Antes de la pandemia, cerca del 20% padece de estrés. Durante la pandemia, se descubrió que el 35% padece de estrés psicológico. Solución: sumamos ambos porcentajes, dando como resultado el 15%. Las personas con estrés psicológicos aumentó en un 15%. Si 190 psiquiatras atienden a 48.000 personas, ¿a cuántas personas atienden 400 psiquiatras? Aplicando una regla de 3 simples, inversamente proporcional, entre el número de psiquiatras y el número de personas, dando inversamente proporcional porque a mientras más número de psiquiatras, menos cantidad de personas puede atender. Multiplicamos 190 por 48.000 y lo dividimos entre 400, dando como resultado que 400 psiquiatras atienden a 22.800 personas. Análisis de los resultados. Objetivo general. Evaluar el incremento de los casos de alteración de la conducta tras la pandemia del COVID-19. Como se puede apreciar en el siguiente gráfico, en el año 2019 hay un 20% de casos, en comparación con el 2020, que es de un 65% de casos tras la pandemia. Entonces, el incremento de los casos de las alteraciones de la conducta es de un 45%. Objetivos específicos. Evidenciar los casos de alteraciones de la conducta antes de la pandemia en el año 2020. Según los resultados del MINSA, en el 2019, más de 6 millones de peruanos requieren atención médica relacionada a problemas de salud mental. Además, que cerca del 20% de habitantes del Perú padecería de trastornos de depresión, ansiedad, estrés u otros más complejos que derivan en adicciones y episodios de violencia. Formular la diferencia que hay entre la alteración de la conducta de ansiedad y depresión durante la pandemia. El director de salud mental del MINSA,
Yuri Cutipe Cárdenas, nos dice que entre los casos más atendidos de alteración de la conducta durante la pandemia son el de la ansiedad y depresión, con 300.000 y 250.000 respectivamente, habiendo una diferencia de 50.000 casos. Obtener la información porcentual de los niveles de depresión que se desarrollaron durante la pandemia. Un estudio realizado en China en la fase inicial de la pandemia demostró que de un grupo de 1.210 personas, el 13,8 presentó síntomas depresivos en nivel de leve, el 12,2 moderados y el 4,3 graves. Conclusiones y recomendaciones. Conclusiones. Llegamos a la conclusión que desde un inicio de la pandemia se han hecho más visibles las alteraciones de la conducta o trastornos mentales a causa de la cuarentena. Es por esa razón que entramos en un estado de desconfianza e inseguridad incrementada a la que ya se tenía normalmente, incluyendo estrés y miedo que lleva a la adaptación. Que ahora se toma más en serio, es por esa razón que ahora se toma más en serio la salud psicológica, ya que es notable el incremento de la alteración de la conducta. En base a esa información es que debemos comenzar a tomar conciencia del valor importante y el impacto que tiene la salud psicológica en nuestra vida. Y que no son solo nombres, son datos estadísticos hechos por enormes empresas internacionales que desafortunadamente poseen un intenso efecto en la sociedad, perjudicando de forma intrapersonal e interpersonal. Recomendaciones. Respire profundo varias veces al día para oxigenar el cerebro. Aliméntese saludablemente, ejercítate regularmente, programe momentos de relajación y juegos en familia. Por otro lado, los niños también se ven afectados. Pueden captar los conflictos entre papás, la ansiedad o la tristeza de los adultos al perder una familia, además de problemas de conducta, dificultad para dormir o mostrarse de mal humor con frecuencia. En estos casos, lo mejor que pueden hacer los adultos es escucharlos y conversar con ellos. Cabe resaltar que al conversar con los niños, los adultos deben transmitir serenidad. Hay que explicarles que la pandemia pasará y que mientras tanto hay que cumplir las reglas de protección. Gracias.